La historia de Sofía. Bienvenidos. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Déjanos un comentario y dinos qué piensas de la historia. El secreto del Gran Hotel. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tuvieras que enfrentarte a una verdad espantosa, a un secreto enterrado durante décadas en la oscuridad? Esta no es solo una historia, es una lección. Una historia que al terminar te hará replantearte tu propia vida. Sofía Navarro, con 6 meses de embarazo y la dignidad hecha pedazos, se encontraba al borde de la reluciente multitud, aferrada a su bolso desgastado como si fuera una armadura. Su vestido, un traje de seda prestado 2 tallas más pequeño, se ceñía a su cuerpo, revelando la inconfundible curva de su embarazo. Los susurros la rodeaban como cuchillos, afilados e implacables, hiriendo su orgullo a cada segundo que pasaba. «Esa es la mujer de Andrés, ¿verdad?», murmuró una mujer detrás de un abanico. «Ex mujer en poco tiempo», respondió otra con una sonrisa burlona. «Pobrecita embarazada y sin dinero. La abandonó hace semanas. Debería haberse quedado en Extremadura. Mírala. Ya no pertenece a este mundo». El rostro de Sofía ardía. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el salón podía oírlo. Intentó respirar, recobrar la calma, pero la humillación la asfixiaba. Quería desaparecer, fundirse con el suelo, despertar de esta pesadilla. Y entonces, al otro lado del salón, lo vio. Andrés Valdés, su marido. El hombre en quien había confiado su vida, sus sueños, el futuro de su hijo. Esta noche parecía un dios dorado, su esmoquín impecable, su pelo oscuro peinado hacia atrás, su copa de champán alzada como un trofeo, y a su lado, una mujer con la mitad de su edad, una famosa influencer, con piernas kilométricas y una risa lo suficientemente fuerte como para opacar los violines de la orquesta. Andrés se acercó a ella, con la mano deslizándose posesivamente por su cintura. Las cámaras de los periodistas destellaban, los inversores se reían de sus bromas, y Sofía sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Ese solía ser su lugar. Esa solía ser su vida. Trató de apartar la mirada, pero el sonido de su voz se extendió por el salón de mármol como veneno. «Va a rogar por volver», se jactó Andrés con una sonrisa de suficiencia. «Marcad mis palabras. Mujeres como ella no pueden sobrevivir solas. Solo es un ama de casa con un vientre y sin futuro. Se arrastrará antes de que nazca el bebé». Los hombres a su alrededor se rieron, alzando sus copas. Su amante se acercó, acariciándole el pelo. La crueldad la golpeó como un rayo. Sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Los susurros se hacían más fuertes. Las miradas compasivas la cortaban más profundamente. Por un momento, pensó que se iba a desmayar. La humillación era insoportable. Quería gritar, tirarle la bebida a la cara, contarle al mundo quién era realmente Andrés Valdés. Pero su voz se quedó atrapada en su garganta, ahogada por el miedo y la desesperación. Se tambaleó hacia la salida, sus tacones resonando desesperadamente contra el mármol. Necesitaba salir de allí, lejos de las risas, lejos de él, lejos de las miradas que solo la veían como una mujer abandonada. Apretó la mano sobre su vientre. «Te protegeré», susurró entre dientes. «Pase lo que pase, te protegeré». Y entonces ocurrió. Su bolso vibró. Confundida, se detuvo cerca del guardarropa, buscando su teléfono. Había aparecido un mensaje de un número desconocido. Casi lo ignoró, pensando que era un error,
pero algo la hizo abrirlo. «Señorita Navarro, su jet está listo. Por favor, diríjase a la terminal privada. Todo lo que necesita la espera». Sus ojos se abrieron de par en par. Su corazón se congeló. «¿Qué jet?» No le había dicho a nadie que estaba en la gala. No había arreglado nada. ¿Era una broma cruel? ¿Otro intento de humillarla? Miró a su alrededor, el pánico inundando su pecho. Andrés estaba al otro lado del salón, todavía riéndose con su amante, ajeno a ella. Ninguno de los invitados parecía notarla. Nadie le prestaba atención. Su teléfono vibró de nuevo. «Por favor, no se demore. El piloto ha recibido instrucciones de esperar. La seguridad la escoltará si es necesario». La mano de Sofía tembló. Esto no podía ser real. Tenía que ser un error. ¿Un jet? ¿Para ella? ¿Para la mujer embarazada de la que todos susurraban que era inútil, pobre y abandonada? Las lágrimas le picaban los ojos. Quería creerlo, pero no podía. La gente no simplemente envía jets privados a mujeres como ella. Menos que alguien poderoso, alguien intocable, hubiera decidido intervenir. Su mente corrió. ¿Podría ser el antiguo socio de su padre? ¿Un inversor que se compadecía de ella? Oh, se quedó sin aliento. ¿Era alguien que sabía exactamente lo que Andrés había hecho y quería venganza? Apretó la mano contra su pecho, tratando de calmar los latidos de su corazón. Una elección se alzaba ante ella. Podía salir de este salón de baile, regresar a su pequeño apartamento, volver al miedo y la incertidumbre que se habían convertido en su realidad. O podía dar un salto a lo desconocido, aceptar la misteriosa invitación y entrar en un mundo que creía haber perdido para siempre. Miró su teléfono, el mensaje brillando como un salvavidas en la oscuridad. Sus labios temblaron mientras se susurraba a sí misma. ¿Quién envió este jet? ¿Y por qué para mí? Porque la respuesta, cuando llegara, lo cambiaría todo. La oí. Humillación pública. Sofía Navarro. Una vez creyó que su vida era un cuento de hadas. Ella no nació en una cuna de oro. No fue educada para la alta sociedad. Ella era solo una chica de un pequeño pueblo de Extremadura, donde el fútbol del viernes por la noche era el evento principal de la semana, y la cafetería local era donde todos iban a cotillear y comer un buen dulce. Su padre trabajaba largas horas en la fábrica, con las manos llenas de callos, y su madre era una enfermera que suturaba las heridas de medio pueblo con la misma mano suave con la que le trenzaba el pelo a Sofía por las noches. La vida era sencilla, a veces difícil, pero nunca le faltó el amor. Sofía creció conociendo el valor del sacrificio, de la dignidad, de la resiliencia. Y entonces llegó Andrés. Él irrumpió en su vida como una tormenta. Él estaba en la ciudad para una conferencia, y su sonrisa era deslumbrante, su atención embriagadora. Para una chica de un pueblo pequeño, Andrés Valdés parecía un milagro. Él le prometió el mundo, y a los 22 años, Sofía le creyó. En un año, ella vivía en un ático en Madrid. Cambió sus vaqueros por vestidos de diseñador, su rutina de pueblo pequeño por galas benéficas y almuerzos de sociedad. Al principio, a Andrés le encantaba presumir de ella, pero pronto, el brillo se desvaneció. El hombre que una vez le traía flores del camino dejó de volver a casa. La risa que una vez la hacía sentir amada se volvió áspera, llena de críticas. Él se burlaba de sus maneras de pueblo pequeño, se mofaba de sus intentos de encajar. «Nunca pertenecerás de verdad aquí, Sofía», le espetó una vez durante una discusión. «Deberías estar agradecida de que me casé contigo». Aún así, ella se quedó.
Se dijo a sí misma que el amor es trabajo, que el matrimonio significa sacrificio. Ella creía en los votos, en construir una familia. Cuando descubrió que estaba embarazada, pensó que podría sanar la brecha entre ellos. Pero se equivocó. El embarazo se convirtió en otra arma que usaba contra ella. Se quejaba de las facturas médicas. Se burlaba de sus tobillos hinchados. El golpe final llegó cuando descubrió a su amante, una joven influencer que desfilaba con vestidos de diseñador comprados con el dinero de Andrés. Él ni siquiera se molestó en esconderlo. Cuando ella lo confrontó, él se rió. «Nunca me dejarás. ¿A dónde irías? ¿Quién te acogería? Solo eres un ama de casa embarazada. Volverás arrastrándote». ¿Qué harías si la persona que más amas te humillara así? ¿Lucharías o te rendirías? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y esa noche, rodeada de la riqueza y el privilegio que una vez fueron suyos, sintió el peso aplastante del aislamiento. Su único consuelo era la vida que crecía dentro de ella. Se frotó suavemente el vientre, susurrando a su futuro hijo: «Tú eres mi razón. Tú eres mi esperanza». Una propuesta misteriosa. Los aplausos por el brindis de Andrés apenas se habían desvanecido cuando la noche dio su giro más cruel. Sofía pensó que podía marcharse en silencio, escapar del asfixiante salón de baile antes de que alguien notara sus manos temblorosas y sus ojos llorosos. Pero Andrés no tenía intención de dejarla ir con dignidad. «Esperen». Su voz resonó suavemente, amplificada por el micrófono. «Casi lo olvido. Hay una cosa más que celebrar esta noche». La multitud se calló. Todas las miradas se volvieron hacia él. Sofía se quedó helada. Conocía ese tono. Era el mismo tono burlón que había usado en su casa cuando nadie la veía. Andrés la señaló con su copa de champán. «Damas y caballeros, permítanme reconocer a una invitada muy especial. Mi esposa», arrastró la palabra con una sonrisa. O debería decir, mi futura ex-esposa. La multitud se quedó sin aliento. Sofía sintió la mirada de todos clavada en ella. «Ahí está», continuó Andrés, señalándola como si fuera una curiosidad en exhibición. «Sofía Navarro, la pequeña ama de casa leal, todavía intentando jugar a vestirse con los niños grandes». Las risas se extendieron por el público. Sofía sintió el calor en sus mejillas, el dolor en su corazón. Y su amante se acercó al micrófono con una risita. «No seas tan duro con ella, cariño. Al menos lo intentó». La multitud estalló en carcajadas, más agudas, más crueles. Sofía se agarró a su bolso. Él nunca terminaba. «Está de 6 meses, llevando a mi hijo, pero todavía cree que puede entrar aquí, vestida de seda prestada, pretendiendo que pertenece a este mundo». Andrés levantó su copa de nuevo. «Por Sofía. Prueba de que a veces los errores es mejor dejarlos atrás». La sala brindó al unísono, las copas de cristal resonando como campanas fúnebres. Sofía se tambaleó hacia atrás, casi tropezando. La voz de Andrés la siguió como un látigo. «Vete, Sofía. Regresarás rogando muy pronto. No puedes sobrevivir sin mí. Todo el mundo aquí lo sabe». Ella empujó las puertas, irrumpiendo en el pasillo. Las lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas. El teléfono vibró de nuevo. «El coche te está esperando fuera. Es hora de irse». Ella se quedó mirando las palabras. Por primera vez esa noche, un destello de esperanza traspasó la oscuridad. Pero no podía sacudirse la pregunta que le retorcía el pecho. ¿Quién había enviado el jet? ¿Y qué querría a cambio? Un nuevo comienzo. El aire frío de la noche golpeó a Sofía en el momento en que empujó las puertas de la entrada este del Gran Hotel Plaza. En la acera, un elegante Mercedes negro con ventanas tintadas esperaba. Y junto a él,
Un chofer con un traje a medida le sostenía la puerta abierta. «Señorita Navarro», dijo el chofer, «la hemos estado esperando». «¿Quién es usted?», susurró. El chofer sonrió. «Alguien que cree que se merece algo mejor. El jet está listo». Sofía se dejó guiar hasta el interior de cuero del coche. Su teléfono vibró de nuevo. «No tenga miedo. Ya está a salvo. Se lo explicaré todo cuando esté a bordo». Las palabras tenían peso, calidez, como una promesa. El viaje a la terminal privada pareció a la vez interminable e instantáneo. Cuando el coche se detuvo, Sofía se quedó sin aliento. Ante ella, un reluciente Gulfstream G-300, sus luces brillando como un faro en la noche, se hundió en uno de los lujosos asientos. El teléfono vibró una vez más. «Sofía, lamento haber tardado tanto, pero no podía quedarme de brazos cruzados por más tiempo. Tú y tu hijo merecen protección, y eso es lo que tendrás de mí». Su corazón se aceleró. Escribió una respuesta temblorosa. «¿Quién es usted?». La respuesta llegó en segundos. «Alguien a quien Andrés una vez intentó destruir, pero a diferencia de él, yo no abandono a la gente. Yo la reconstruyo. Y tengo la intención de verte resurgir de nuevo». ¿Crees que Sofía debería confiar en este desconocido? ¿O es esto una trampa? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. El ascenso de Sofía. Cuando el jet aterrizó horas más tarde, Sofía no sintió miedo, sino asombro. Afuera se extendía la vasta finca de un hombre cuyo nombre susurraban todos en los círculos financieros, pero cuyo rostro era rara vez visto. La puerta se abrió, y al pie de las escaleras la esperaba Ricardo Fuentes. Millonario inversor, magnate de los medios, el único hombre que Andrés Valdés nunca había podido superar. Él no era como Andrés. Donde la sonrisa de Andrés era arrogante, la presencia de Ricardo era tranquila, imponente. Cuando Sofía bajó las escaleras, él no sonrió ni se quedó boquiabierto. Le tendió la mano con una dignidad que no había sentido en años. «Sofía», dijo, «estás a salvo ahora, por primera vez en meses». Ella lo creyó. Ricardo Fuentes no solo la estaba rescatando, le estaba ofreciendo algo que no se había atrevido a soñar. La restauración. «No eres débil», le dijo una mañana mientras se sentaban en la terraza. «Andrés te convenció de eso porque le convenía. Pero yo veo a la mujer que estuvo a su lado cuando no era nada, la mujer lo suficientemente fuerte como para marcharse cuando se volvió cruel. Esa mujer no se ha ido, solo necesita resurgir. Entonces, reconstruyámosla», respondió Ricardo. «No solo por ti, sino por tu hijo. La mejor venganza que le puedes dar a Andrés no es el enojo, es prosperar». Y así comenzó. Sofía entrenó su mente tanto como su apariencia. Tutores vinieron a enseñarle finanzas, oratoria, etiqueta de negocios. Él la trató como una socia que estaba siendo preparada para la batalla. Su transformación fue gradual, pero innegable. La tímida chica que una vez se aferró a la sombra de Andrés había desaparecido. Ahora se comportaba de manera diferente. Los hombros hacia atrás, la mirada firme, la voz que ya no temblaba. Un final. Inesperado llegó la noche de la gala. El Gran Hotel Plaza brillaba de nuevo. Sofía salió de la limusina. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda, elegante. Un collar de diamantes descansaba en su clavícula, capturando la luz. A su lado, firme e innegable, estaba Ricardo Fuentes. Su presencia era como una armadura. Dentro, el ambiente cambió en el momento en que entró en el salón. Las conversaciones se detuvieron. Los ojos se abrieron de par en par. La misma gente que se había reído semanas atrás ahora la miraba en silencio,
Atónita, la copa de Andrés Valdés se congeló a mitad de camino hacia sus labios. La sonrisa de su amante, Valeria, vaciló. Sofía se encontró con su mirada al otro lado del salón, y por primera vez vio el miedo destellar en sus ojos. Ella y Ricardo bajaron la gran escalera juntos, cada paso deliberado. Ella no se escondía, no sentía vergüenza. Reclamaba su lugar, no como la esposa de Andrés, no como su víctima, sino como Sofía Navarro renacida. «Andrés», dijo Sofía con calma, «¿sorpresa o decepción? Tú no perteneces aquí», le dijo Valeria con los ojos entrecerrados. La mirada de Sofía se dirigió a ella, afilada como el cristal. «Qué curioso. Eso es exactamente lo que él me dijo una vez. Resulta que se equivocó». Ricardo dio un paso adelante. «Al contrario, yo la invité. Y considerando que mi empresa ahora financia la mitad de esta gala, diría que ella pertenece aquí más que tú. ¿Crees que vestirte y desfilar aquí te hace poderosa? No eres nada sin mí». «Nada», dijo Andrés. «No, Andrés, yo era nada contigo. Esta noche soy todo lo que nunca creíste que podría ser». Ricardo colocó una carpeta en el podio. Dentro había documentos, pruebas de las manipulaciones financieras de Andrés, de su aventura pagada con los fondos de la empresa. La prensa ya había sido informada. Andrés se lanzó hacia adelante, pero Ricardo lo bloqueó. «La humillaste frente a la ciudad. Esta noche, ella recupera su dignidad». Sofía se volvió hacia la multitud, su voz firme y fuerte. «Pude haber estado rota, pero no estoy destruida. Estoy aquí no como una víctima, sino como una madre, como una mujer que se negó a permanecer en silencio. Y les prometo que nadie volverá a usar mi nombre como una broma». Los aplausos estallaron. La risa que una vez la persiguió fue reemplazada por vítores. Y mientras se marchaba del escenario, la mirada de Ricardo se encontró con la suya. No había necesidad de palabras. Ambos sabían la verdad. Sofía Navarro había ganado y nunca, jamás, volvería a ser silenciada. La lección de vida. Y así, mis queridos amigos, la historia finalmente llega a su fin. Si todavía estás aquí, escuchando cada palabra, significa que algo te ha conmovido. El viaje de Sofía no se trató solo de un corazón roto o de venganza. Se trató de redescubrir su fuerza cuando el mundo trató de convencerla de que no tenía ninguna. Se trató de convertir el dolor en poder y la humillación en sanación. Los estoicos solían decir, el obstáculo es el camino. Lo que alguna vez pareció el final para Sofía, se convirtió en el camino que la llevó a resurgir más alto de lo que nunca imaginó. ¿Y no es la vida misma? Todos llevamos cicatrices, pero esas cicatrices pueden convertirse en la prueba de nuestra resiliencia. Así que tal vez esta noche, toma la historia de Sofía como un recordatorio. No te define quién te dejó, sino cómo eliges resurgir. Si esto te conmovió, mis amigos, no te lo guardes. Dale a me gusta, compártelo con alguien que necesite esperanza hoy y suscríbete para que podamos seguir caminando juntos en estos viajes. Porque al igual que Sofía, ninguno de nosotros está realmente solo. Bạn viết qua ngắn, hãy viết độ dài bằng câu chuyện gốc và theo các yêu cầu của tôi bên trên. La auto la historia de Sofía. Bienvenidos. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Déjanos un comentario y dinos qué piensas de la historia. El secreto del Gran Hotel. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tuvieras que enfrentarte a una verdad espantosa, a un secreto enterrado durante décadas en la oscuridad? Esta no es solo una historia, es una lección. Una historia que, al terminar, te hará replantearte tu propia vida. Ella entró en la gala sin más que su vientre hinchado y su orgullo hecho pedazos. Se rieron, se mofaron, hasta que un teléfono vibró. El mensaje de un desconocido.
un jet esperando. ¿Quién estaba viendo su caída y por qué querían salvarla? Esta noche, el misterio comenzó. Sofía Navarro, con 6 meses de embarazo y ya abandonada, se encontraba al borde de la reluciente multitud, aferrada a su gastado bolso de mano, como si fuera una armadura. Su vestido, un traje de seda prestado 2 tallas más pequeño, se ceñía a su cuerpo y revelaba la inconfundible curva de su embarazo. Los susurros la rodeaban como cuchillos, afilados, implacables, hiriendo su dignidad a cada segundo que pasaba. «Esa es la mujer de Andrés, ¿verdad?», murmuró una mujer detrás de un abanico enjollado. «Ex mujer en poco tiempo», respondió otra con una sonrisa burlona. «Pobrecita, embarazada y sin dinero. La abandonó hace semanas. Debería haberse quedado en Extremadura. Mírala, ya no pertenece a este lugar». El rostro de Sofía ardía. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el salón podía oírlo. Trató de concentrarse en respirar, en estabilizarse, pero la humillación la asfixiaba. Quería desaparecer, fundirse con el suelo, despertar de esta pesadilla. Y entonces, al otro lado del salón, lo vio. Andrés Valdés, su marido. El hombre en quien había confiado su vida, sus sueños, el futuro de su hijo. Esta noche parecía un dios dorado. Su esmoquín a medida, perfecto. Su pelo oscuro peinado hacia atrás. Su copa de champán levantada como un trofeo. Y a su lado, una mujer con la mitad de su edad. Una estrella de las redes sociales con piernas de ensueño, labios que nunca dejaban de hacer pucheros y una risa lo suficientemente fuerte como para resonar sobre los violines de la orquesta. Andrés se acercó a ella, su mano deslizándose posesivamente alrededor de su cintura. Las cámaras de los periodistas destellaban. Los inversores se reían de sus bromas. Y Sofía sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Ese solía ser su lugar. Esa solía ser su vida. Trató de apartar la mirada, pero el sonido de su voz se extendió por el salón de mármol como veneno. «Va a rogar por volver», se jactó Andrés, su sonrisa llena de suficiencia. «Marcad mis palabras, mujeres como ella no pueden sobrevivir solas. Solo es un ama de casa con un vientre y sin futuro. Se arrastrará antes de que nazca el bebé». Los hombres a su alrededor se rieron, alzando sus copas en señal de acuerdo. Su amante se acercó, pasando su mano por el cabello de él. La crueldad la golpeó como un rayo. Sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Los susurros se hacían más fuertes. Las miradas compasivas la cortaban más profundamente. Por un momento, pensó que se iba a desmayar. La humillación era insoportable. Quería gritar, tirarle su bebida a la cara, contarle al mundo quién era realmente Andrés Valdés. Pero su voz se quedó atrapada en su garganta, ahogada por el miedo y la desesperación. Se tambaleó hacia la salida, sus tacones resonando desesperadamente contra el mármol. Necesitaba salir, lejos de las risas, lejos de él, lejos de las miradas que la veían como nada más que una esposa descartada. Empujó a los camareros que llevaban bandejas de plata, pasó a mujeres que goteaban joyas, a fotógrafos que ni siquiera se molestaban en levantar sus cámaras ya. Su corazón dolía a cada paso. Pensó en su bebé, su única razón para seguir adelante. «Te protegeré», susurró entre dientes, su mano apretando su vientre. «Pase lo que pase, te protegeré». Y entonces ocurrió. Su bolso vibró. Confundida, se detuvo cerca del guardarropa, buscando su teléfono.
Había aparecido un mensaje de un número desconocido. Casi lo ignoró, pensando que era un error, pero algo la hizo abrirlo. Señorita Navarro, su jet está listo. Por favor, diríjase a la terminal privada. Todo lo que necesita la espera. Sus ojos se abrieron de par en par. Su corazón se congeló. ¿Qué jet? No le había dicho a nadie que estaba en la gala. No había arreglado nada. ¿Era una broma cruel? ¿Otro intento de humillarla? Miró a su alrededor, el pánico inundando su pecho. Andrés estaba al otro lado del salón, todavía riéndose con su amante, ajeno a ella. Ninguno de los invitados parecía notarla. Nadie le prestaba atención. Su teléfono vibró de nuevo. Por favor, no se demore. El piloto ha recibido instrucciones de esperar. La seguridad la escoltará si es necesario. La mano de Sofía tembló. Esto no podía ser real. Tenía que ser un error. ¿Un jet? ¿Para ella? ¿Para la mujer embarazada de la que todos susurraban que era inútil, pobre y abandonada? Las lágrimas le picaban los ojos. Quería creerlo, pero no podía. La gente no simplemente envía jets privados a mujeres como ella. No a menos que alguien poderoso, alguien intocable, hubiera decidido intervenir. Su mente corrió. Podría ser el antiguo socio de su padre, un inversor que se compadecía de ella. Oh, se quedó sin aliento. ¿Era alguien que sabía exactamente lo que Andrés había hecho y quería venganza? Apretó la mano contra su pecho, tratando de calmar los latidos de su corazón. Una elección se alzaba ante ella. Podía salir de este salón de baile, regresar a su pequeño apartamento, volver al miedo y la incertidumbre que se habían convertido en su realidad. O podía dar un salto a lo desconocido, aceptar la misteriosa invitación y entrar en un mundo que creía haber perdido para siempre. Miró su teléfono, el mensaje brillando como un salvavidas en la oscuridad. Sus labios temblaron mientras se susurraba a sí misma. ¿Quién envió este jet? ¿Y por qué para mí? Porque la respuesta, cuando llegara, lo cambiaría todo. Sofía Navarro. Una vez creyó que su vida era un cuento de hadas. Ella no nació en una cuna de oro. No fue educada para la alta sociedad. No era una de esas mujeres que caminaban por las alfombras rojas, vestidas de alta costura. Ella era solo una chica de un pequeño pueblo de Extremadura, donde el fútbol del viernes por la noche era el evento principal de la semana, y la cafetería local era donde todos iban a cotillear y comer un buen dulce. Su padre trabajaba largas horas en la fábrica, con las manos llenas de callos y los hombros encorvados por años de trabajo. Su madre era una enfermera que suturaba las heridas de medio pueblo con la misma mano suave con la que le trenzaba el pelo a Sofía por las noches. La vida era sencilla, a veces difícil, pero nunca le faltó el amor. Sofía creció conociendo el valor del sacrificio, de la dignidad, de la resiliencia. Trabajó a tiempo parcial en la tienda de comestibles durante la escuela secundaria, ahorró cada céntimo que pudo y logró entrar en una pequeña universidad estatal con becas. Soñaba con convertirse en profesora, con dar a los niños la oportunidad de tener lo que ella misma había luchado tanto por conseguir. Y entonces llegó Andrés. Él irrumpió en su vida como una tormenta que nunca vio venir. Él estaba en la ciudad para una conferencia corporativa, con el aspecto de un chico de oro que la gente de Wall Street adoraba. Su sonrisa era deslumbrante, su atención embriagadora. Para una chica de un pueblo pequeño a la que nunca habían notado más allá de los límites del condado, Andrés Valdés parecía un milagro. Él le dijo que era diferente, que no era como las mujeres superficiales de Madrid que solo querían su dinero. Le prometió el mundo, y a los 22 años,
Sofía le creyó. En un año, ella vivía en un ático en Madrid. Cambió sus vaqueros por vestidos de diseñador, su rutina de pueblo pequeño por galas benéficas y almuerzos de sociedad. Al principio, a Andrés le encantaba presumir de ella. «Mi dulce Sofía», la llamaba, pasando su mano por su mejilla frente a inversores y miembros de la junta. Pero pronto, el brillo se desvaneció. El hombre que una vez le traía flores del camino dejó de volver a casa. La risa que una vez la hacía sentir amada se volvió áspera, llena de críticas. Se burlaba de sus maneras de pueblo pequeño. Se mofaba de sus intentos de encajar. «Nunca pertenecerás de verdad aquí, Sofía», le espetó una vez durante una discusión. «Deberías estar agradecida de que me casé contigo». Aún así, ella se quedó. Se dijo a sí misma que el amor es trabajo, que el matrimonio significa sacrificio. Ella creía en los votos, en construir una familia. Cuando descubrió que estaba embarazada, pensó que podría sanar la brecha entre ellos. Imaginó a Andrés sosteniendo a su hijo. Imaginó la alegría que volvería a sus ojos. Por un momento frágil, creyó que él podría recordar al hombre que solía ser, pero se equivocó. El embarazo se convirtió en otra arma que usaba contra ella. Se quejaba de las facturas médicas, se burlaba de sus tobillos hinchados, ponía los ojos en blanco cuando ella rechazaba el vino en las cenas. «Estás arruinando tu figura», murmuró una vez, cuando pensó que ella no podía oírlo. El hombre que una vez había jurado protegerla, ahora la veía como una carga. El golpe final llegó cuando descubrió a su amante, una joven influencer apenas lo suficientemente mayor para alquilar un coche, desfilando con vestidos de diseñador comprados con el dinero de Andrés. Él ni siquiera se molestó en esconderlo. Lo exhibía frente a sus amigos. Susurraba comentarios crueles sobre Sofía a su alcance. Y cuando ella lo confrontó, él se rió. «Nunca me dejarás», le dijo. «¿A dónde irías? ¿Quién te acogería? Solo eres un ama de casa embarazada. Volverás arrastrándote». Sofía quería gritar, quería devolverle sus palabras, pero en su lugar se tragó el dolor. Empacó sus cosas en silencio. Se mudó a un pequeño apartamento que apenas podía pagar. Trabajaba a tiempo parcial en una librería entre sus citas con el médico, sobreviviendo con sus ahorros y la amabilidad de sus amigos. Las noches eran las más difíciles, acostada con la mano sobre su vientre, susurrando promesas al niño dentro de ella. «No crecerás en una casa así», se prometió. «No escucharás la clase de crueldad que yo escuché. Te daré amor, incluso si no tengo nada más». Pero en el fondo, el miedo la carcomía. Estaba sola. El dinero que Andrés le había cortado la había dejado vulnerable. Los susurros de su círculo la pintaban como patética, dependiente, débil. Cada día luchaba por mantener su dignidad, pero cada noche el peso de la desesperación amenazaba con aplastarla. Aún así, Sofía se comportaba con una fuerza tranquila. Se presentaba en la librería con una sonrisa, ayudaba a los clientes mayores a encontrar novelas, leía cuentos a los niños en la esquina durante sus descansos. La gente a menudo se preguntaba cómo lograba mantenerse tan amable, tan paciente, cuando el mundo había sido tan cruel. La verdad era que Sofía había aprendido algo que su marido nunca entendió. La verdadera fuerza no está en el dinero o el poder, está en la capacidad de resistir, de seguir de pie cuando la vida intenta destrozarte. Y sin embargo, en noches como la de la gala, cuando las lámparas de araña brillaban y las risas resonaban en las paredes de mármol,
Sofía sentía el aplastante peso del aislamiento. Rodeada de la riqueza y el privilegio que una vez fueron suyos, no podía ignorar la verdad. Ahora era una paria, una mujer descartada por un hombre que la consideraba inútil. Su único consuelo era la vida que crecía dentro de ella. Se frotó el vientre suavemente, susurrando a su futuro hijo: «Tú eres mi razón. Tú eres mi esperanza». Pero mientras se aferraba a ese teléfono en la gala, mirando el mensaje sobre un jet privado que la esperaba, algo cambió. Por primera vez en meses, sintió una chispa de algo que pensó que había perdido. Posibilidad. ¿Quién lo había enviado? ¿Por qué? ¿Podría significar una oportunidad de seguridad? ¿De dignidad? ¿De un nuevo comienzo? El pulso de Sofía se aceleró. No tenía idea de que la persona detrás de ese mensaje estaba a punto de sacarla de las sombras y llevarla a un mundo más poderoso y peligroso de lo que jamás había conocido. Porque alguien había decidido que Sofía Navarro estaba lejos de ser débil. Alguien había decidido que valía la pena salvarla. La gala en el Gran Hotel Plaza de Madrid debía ser la joya de la corona del calendario social de la ciudad. La invitación por sí sola estaba grabada en oro, entregada a mano y custodiada como un tesoro. Cada año, los más ricos de la ciudad desfilaban por sus imponentes puertas de mármol, vestidos con trajes que valían pequeñas fortunas y trajes cosidos por manos europeas. Para la élite, no era solo una fiesta, era un escenario, un mercado de poder, donde se susurraban acuerdos multimillonarios entre sorbos de champán. El salón de baile en sí parecía diseñado para recordarle al resto del mundo su insignificancia. Lámparas de araña de cristal colgaban como cascadas congeladas, esparciendo luz por los pulidos pisos de mármol, tan impecables que reflejaban los relucientes zapatos que caminaban sobre ellos. Las mesas estaban cubiertas con telas de seda, bordadas con hilo dorado. Cada centro de mesa, un despliegue de rosas y lirios, importados de París esa misma mañana. Los camareros con guantes blancos llevaban bandejas de caviar de beluga y Dom Pérignon, deslizándose por la habitación con el silencio de las sombras. La orquesta tocaba desde un balcón superior, las cuerdas hinchándose en armonía con el tintineo de las copas. La risa burbujeaba en el aire, suave y practicada, el tipo de risa que nunca llegaba a los ojos. Las conversaciones se deslizaban, fusiones, acciones, subastas de arte, filantropía, todo cubierto con el mismo brillo de superioridad. Para aquellos que pertenecían, este mundo era embriagador. Para aquellos que no, era asfixiante. Sofía Navarro una vez estuvo orgullosamente al lado de Andrés en esta misma sala. Recordaba cómo él la había presentado a los miembros de la junta, con su brazo alrededor de su cintura, susurrando en su oído que ella era la mujer más hermosa allí. Ella le había creído. Había sonreído para las cámaras, estrechado la mano de senadores y directores ejecutivos, bailado bajo las lámparas de araña como si perteneciera. Pero esta noche, Sofía no era una esposa, no era una anfitriona, no era una mujer admirada. Era una paria, una mujer embarazada con un vestido prestado, parada sola cerca del borde de la sala, sosteniendo un vaso de agua mientras otros brindaban con champán vintage. Cada detalle de la gala la presionaba como un recordatorio cruel. El brillo de los diamantes le hizo pensar en el collar que Andrés le había comprado una vez. Un collar que había empeñado para pagar el alquiler el mes pasado. La risa de las mujeres con vestidos de alta costura
Le recordaba las pruebas de vestuario a las que solía asistir, donde los estilistas se preocupaban por cada costura. El arrogante caminar de los hombres en esmoquín le hizo pensar en Andrés, quien una vez le dijo: «Este es nuestro mundo ahora», pero ya no era el suyo. Mientras escudriñaba la multitud, Sofía notó las sutiles miradas en su dirección. Las mujeres se inclinaban más cerca para susurrar, sus labios pintados con arrogancia. Los hombres sonreían, sus ojos se deslizaban sobre su vientre antes de descartarla por completo. Escuchó los fragmentos de chismes flotar en el aire como veneno. «Se ve agotada. Escuché que la dejó sin dinero por completo. No durará sola». Sofía apartó la cara, fingiendo admirar las columnas doradas a lo largo de la pared, pero la humillación ardía en su pecho. Cada susurro era un cuchillo, retorciéndose más profundamente en heridas que apenas habían comenzado a sanar. El contraste entre su vida y la gala era insoportable. Solo unas horas antes había estado sentada en su pequeño apartamento, su pintura descascarada y las bombillas parpadeantes, burlándose de la vida que solía tener. La cena había sido un tazón de fideos instantáneos, comidos con los pies debajo de una manta para ahorrar en la calefacción. Había caminado hasta el metro porque no podía permitirse un taxi. Y ahora, aquí estaba, rodeada de lámparas de araña que valían más que el alquiler de todo un año. Se sentía como una intrusa, un fantasma, rondando un mundo que ya la había olvidado. La ironía no se le escapó. El propósito oficial de la gala era la caridad, recaudar dinero para hospitales infantiles y programas educativos. Sin embargo, la misma gente que donaba millones no pensaba en nada más que en burlarse de una mujer embarazada que lo había perdido todo. Sofía conocía a su tipo. Había cenado con ellos, sonreído educadamente a sus bromas. Los había visto gastar más en una botella de vino de lo que su padre había ganado en un año. Daban a la caridad, no por amabilidad, sino por prestigio. Para ellos, la generosidad era otro accesorio. Los ojos de Sofía se posaron en la gran escalera en el centro de la sala, su alfombra roja brillando bajo las lámparas de araña. Años atrás, había bajado esos escalones con Andrés, su mano en la de él, las cámaras destellando como fuegos artificiales. Se había sentido intocable entonces, pero esta noche, la escalera parecía una pared que nunca podría volver a escalar. Su respiración se hizo superficial al ver a Andrés. Estaba cerca del escenario, rodeado de inversores y políticos. Su amante se apretaba contra su costado como una posesión preciada. Él se rió, gesticulando grandiosamente con su copa de champán como si fuera dueño de la sala. Y en muchos sentidos, lo era. El estómago de Sofía se apretó. Quería correr, escapar del aire asfixiante, pero sus piernas se negaron a moverse. Estaba atrapada entre los fantasmas de su pasado y la desolación de su presente. La orquesta se hinchó, el director levantando su batuta, y la multitud se volvió hacia el escenario donde Andrés estaba a punto de hablar. El pulso de Sofía se aceleró. Conocía sus discursos, suaves, confiados, rebosantes de encanto. Se preparó para la actuación, para las mentiras que iba a tejer sobre la familia, el legado y la responsabilidad. Pero antes de que pudiera hablar, su teléfono vibró de nuevo. Lo sacó de su bolso, con las manos temblando. Otro mensaje. Terminal privada asegurada. El coche te está esperando fuera. Vete ahora. La garganta de Sofía se apretó. Su corazón latía tan fuerte que pensó que alguien podría oírlo. Miró a su alrededor, aterrorizada de que alguien la estuviera mirando.
pero nadie le prestaba atención. Para ellos, era invisible. Y sin embargo, alguien ahí fuera la veía. Alguien lo suficientemente poderoso como para conseguir un coche, un jet, una forma de salir de esta pesadilla. Las lámparas de araña brillaban sobre ella. Las risas se arremolinaban a su alrededor, pero Sofía solo podía concentrarse en la pantalla brillante en su mano. Tenía que decidir. ¿Se quedaría en el mundo que la había destrozado? ¿O daría un paso hacia lo desconocido que la esperaba más allá de esas puertas de mármol? ¿Qué harías si la persona que más amas te humillara así? ¿Lucharías o te rendirías? Déjanos tu opinión en los comentarios. Andrés Valdés siempre había sabido cómo dominar una habitación, incluso antes de los smokings y la riqueza. Incluso antes de las portadas de revistas que lo nombraron uno de los mejores 40 menores de 40, se había comportado con la misma certeza arrogante de que el mundo le debía, de que la gente existía para orbitar a su alrededor. Era en parte encanto, en parte arrogancia y en parte un hambre despiadada de poder. Sofía solía admirarlo. Cuando tenía 22 años y estaba deslumbrada por su ambición, confundió esa arrogancia con confianza. Pensó que su certeza significaba seguridad. Pero esta noche, mientras lo veía de pie bajo las lámparas de araña, con su amante aferrada a su brazo como un accesorio brillante, Sofía se dio cuenta de lo que realmente era. Andrés Valdés no era confiado. Era cruel. Su amante, Valeria Vidal, era todo lo que Andrés quería que el mundo viera. Joven, radiante, lo suficientemente superficial como para no amenazarlo, lo suficientemente ambiciosa como para serle útil. Tenía 23 años, una empresaria famosa en Instagram, cuya carrera consistía principalmente en publicar fotos de sí misma con ropa de diseñador que otros hombres le habían comprado. Su belleza era innegable. Piernas largas, cabello interminable, una sonrisa entrenada para parecer a la vez inocente y astuta. Pero debajo de la superficie no había nada. A Andrés no le importaba. Ella era la distracción perfecta. Lo hacía sentir poderoso, validado, deseado. Con Sofía, se había visto obligado a compartir su vida, su hogar, sus vulnerabilidades. Con Valeria, no compartía nada más que champán y suites de hotel. Sonríe para las cámaras, cariño, le susurró Andrés, sus labios rozando la oreja de Valeria mientras los flashes se disparaban. Ella se rió, apretándose más, su mano deslizándose por la parte delantera de su smoking, como si estuviera marcando una posesión pública. Estaban de pie en el centro exacto de la gala, donde todos podían verlos. Andrés lo quería así. No solo alardeaba de su aventura, la usaba como un arma. Quería que Sofía viera. Quería que los inversores vieran. Quería que toda la ciudad entendiera que él había cambiado a algo mejor, que podía descartar a una esposa con 6 meses de embarazo y reemplazarla con algo más brillante sin consecuencias. Y la multitud lo animaba. Se reían de sus bromas, le daban la mano, lo felicitaban por seguir adelante. Eran hombres que hacían lo mismo en sus propios hogares, que veían a las mujeres como reemplazables de la misma manera que veían las opciones de acciones de la temporada pasada. En su mundo, la infidelidad no era un escándalo, era un deporte. ¡Andrés!, gritó una voz cerca del escenario. ¡Di unas palabras! Él sonrió, levantando su copa de champán. La luz captando los gemelos de diamantes que Sofía le había regalado una vez como regalo de bodas. Subió los pequeños escalones hasta el micrófono, Valeria siguiéndolo con gracia, su vestido brillando bajo las lámparas de araña. Damas y caballeros,
comenzó Andrés, su voz suave, practicada. Es un honor ser su anfitrión esta noche. Esta gala no es solo una celebración de nuestros éxitos, sino un recordatorio de nuestras responsabilidades. Estamos aquí para devolver, para construir un futuro para la próxima generación. La hipocresía casi ahoga a Sofía. Aquí estaba él hablando de responsabilidad mientras abandonaba a su esposa embarazada. Aquí estaba él hablando del futuro mientras se burlaba del niño que aún no había nacido. Andrés continuó, sus palabras rodando con facilidad. Este año, Inversiones Valdés se ha expandido más que nunca. Nuestras asociaciones han llegado a los mercados globales y junto con muchos de ustedes en esta sala, estamos dando forma a las industrias. Esta noche, brindemos por el progreso, por la prosperidad y por un mañana más brillante. El salón estalló en aplausos. Las cámaras brillaban. Valeria besó su mejilla, posando perfectamente para los fotógrafos, pero Andrés no había terminado. Se inclinó más cerca del micrófono, bajando la voz lo suficiente como para sonar íntimo, lo suficiente como para que cada palabra doliera. Y brindemos también por seguir adelante, por dejar el pasado atrás donde pertenece. La multitud se rió a sabiendas. La sonrisa de Andrés se profundizó. Levantó su copa más alto. Por los nuevos comienzos, dijo, sus ojos recorriendo la sala hasta que se posaron directamente en Sofía. El momento se estiró como cristal, a punto de romperse. El pecho de Sofía se apretó. Su cara ardía. Él quería humillarla. Quería que el mundo la viera como nada más que un equipaje desechado. Y a juzgar por las risas de aprobación que se extendían por la multitud, su plan estaba funcionando. Valeria apretó su agarre en su brazo, susurrándole algo al oído que lo hizo reír de nuevo. Sofía no podía oír las palabras, pero podía adivinarlas. Probablemente se estaban riendo de ella, del vientre hinchado que llevaba, de lo patética que debía verse parada sola al borde de la sala. Durante años, Sofía había soportado su crueldad en privado. Esta noche, él lo había hecho público, y, sin embargo, había algo que él no sabía. Algo que lo golpearía más fuerte que cualquier humillación que él pudiera infligir. Porque mientras Andrés Valdés levantaba su copa para brindar con su amante, un jet privado esperaba en la pista bajo el nombre de otra persona. Alguien mucho más poderoso de lo que Andrés jamás podría soñar ser. Y ese jet no estaba esperando por Andrés. Estaba esperando por Sofía. El aplauso por el brindis de Andrés apenas se había desvanecido cuando la noche tomó su giro más cruel. Sofía pensó que podía marcharse en silencio, escapar del asfixiante salón de baile antes de que alguien notara sus manos temblorosas y sus ojos llorosos. Pero Andrés no tenía intención de dejarla ir con dignidad. «Esperen». Su voz resonó suavemente, amplificada por el micrófono. «Casi lo olvido. Hay una cosa más que celebrar esta noche». La multitud se calló. Todas las miradas se volvieron hacia él. Sofía se quedó helada. Conocía ese tono. Era el mismo tono burlón, cruel, que había usado en su casa cuando nadie la veía. Andrés la señaló con su copa de champán. «Damas y caballeros, permítanme reconocer a una invitada muy especial. Mi esposa», arrastró la palabra con una sonrisa. «O debería decir, mi futura ex-esposa». La multitud se quedó sin aliento. Las cabezas se volvieron. Sofía sintió que cada ojo en el salón de baile la traspasaba. Quería desaparecer, pero sus piernas se negaron a moverse. «Ahí está», continuó Andrés, señalándola como si fuera una curiosidad en exhibición. Sofía Navarro, la pequeña ama de casa leal, todavía intentando jugar a vestirse con los niños grandes.
Las risas se extendieron por el público. Algunas de las mujeres se cubrieron la boca, fingiendo estar impactadas, pero sus ojos brillaban con una cruel diversión. Los hombres sonreían, dándose codazos como niños compartiendo una broma. La garganta de Sofía ardía. Apretó su bolso, obligándose a mantenerse erguida, pero su corazón se estaba astillando dentro de su pecho. Andrés no había terminado. Nunca lo hacía. «Tiene 6 meses, llevando a mi hijo», dijo, su voz lo suficientemente alta para cada rincón del salón. «Pero todavía cree que puede entrar aquí, vestida de seda prestada, pretendiendo que pertenece a este mundo. La pobrecita no se da cuenta de que se necesita más que un anillo de bodas para permanecer en esta liga». Valeria se inclinó hacia el micrófono con una risita. «No seas demasiado duro con ella, cariño», ronroneó. «Al menos lo intentó. Quiero decir». Sus ojos recorrieron el vestido de Sofía demasiado ajustado, los tobillos hinchados escondidos en tacones baratos. El esfuerzo cuenta para algo, ¿verdad? La multitud estalló en carcajadas esta vez, más agudas, más crueles. Las mejillas de Sofía se encendieron. Su visión se volvió borrosa con lágrimas que se negó a dejar caer. Cada susurro, cada mirada burlona, la presionaba como un peso que no podía soportar. Pensó en sus padres de vuelta en Extremadura, en los valores con los que la habían criado. Dignidad, amabilidad, orgullo. ¿Qué pensarían si la vieran ahora? Humillada frente a cientos, tratada como nada más que una broma por el hombre que una vez había amado. Andrés levantó su copa de nuevo. «Por Sofía», declaró. «Prueba de que a veces los errores es mejor dejarlos atrás». El salón brindó al unísono, las copas de cristal resonando como campanas fúnebres. El pecho de Sofía se contrajo. Apenas podía respirar. Quería gritar, contraatacar, pero su voz se perdió en el rugido del ridículo. Se tambaleó hacia atrás, casi tropezando con el dobladillo de su vestido. Un camarero se acercó para estabilizarla, sus ojos llenos de lástima. Eso era peor que las risas. No podía soportar la lástima. Se abrió camino más allá de él, sus tacones resonando desesperadamente por el suelo de mármol, dirigiéndose a las puertas. Pero la voz de Andrés la siguió como un látigo. «¡Corre, Sofía!», gritó detrás de ella, el micrófono amplificando cada sílaba. «Rogarás por volver muy pronto. No puedes sobrevivir sin mí. Todo el mundo aquí lo sabe». Las puertas se alzaron ante ella, su única salvación. Sofía las empujó, irrumpiendo en el pasillo. Su respiración era entrecortada, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Las risas de adentro resonaron detrás de ella, persiguiéndola por el pasillo como un coro cruel. Se derrumbó contra la pared, su mano acunando su vientre. «Lo siento», le susurró a su futuro hijo. «Siento mucho que tuvieras que escuchar eso». Su teléfono vibró de nuevo. Lo sacó de su bolso, con las manos temblando. El mensaje brillaba en la pantalla. «El coche te está esperando fuera. Es hora de irse». Ella se quedó mirando las palabras. Sus ojos se abrieron de par en par. Alguien ahí fuera sabía. Alguien ahí fuera la estaba viendo. Por primera vez esa noche, un destello de esperanza traspasó la oscuridad. Pero no podía sacudirse la pregunta que le retorcía el pecho. ¿Quién había enviado el jet? ¿Y qué querría a cambio? El pasillo fuera del salón de baile estaba silencioso en comparación con la tormenta de la que acababa de huir. Pero el silencio no era reconfortante, era asfixiante. Sofía se apoyó contra la pared, su pecho jadeando, su maquillaje emborronándose mientras las lágrimas calientes caían. Los sonidos amortiguados de risas y tintineo de copas aún se filtraban a través de las puertas dobles detrás de ella, cada uno un recordatorio de la humillación
que acababa de soportar. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el pulido suelo de mármol, su vestido de seda acurrucado alrededor de sus tobillos hinchados. Por un momento, no pudo moverse. Se sentía como una muñeca rota, hecha pedazos, descartada, dejada atrás. Su mano se movió instintivamente a su vientre, agarrándolo protectoramente. «Lo siento mucho, bebé», susurró, su voz temblorosa. «No te mereces esto. No te mereces nada de esto». El pequeño aleteo que sintió en su estómago casi le rompe el corazón. Era como si el bebé le estuviera respondiendo, recordándole que a pesar de todo, la vida aún latía dentro de ella. Pero en lugar de consuelo, solo profundizó su dolor. Porque, ¿cómo podía darle a este niño la vida que se merecía cuando no le quedaba nada? Pensó en el alquiler que vencía en 2 semanas, en las facturas que se apilaban en la encimera de su cocina, en la nevera vacía que había mirado esa misma mañana. Pensó en las caras de decepción de sus padres, lo avergonzada que estaría si la vieran así, embarazada, abandonada y humillada frente a la misma gente que una vez la aplaudió. Su teléfono vibró de nuevo, vibrando en sus manos temblorosas. Se quedó mirando la pantalla. «Vete ahora. Tu coche te está esperando fuera de la entrada este». Dejó caer el teléfono en su regazo, sollozando. No entendía. ¿Quién estaba enviando estos mensajes? ¿Por qué le importaría a alguien? La gente en el mundo de Andrés no ayudaba a mujeres como ella. Se burlaban de ellas. Las descartaban. Apretó las palmas de las manos contra sus ojos, tratando de bloquear las imágenes que se reproducían en su mente. La sonrisa de Andrés, el tono burlón de Valeria, las risas que habían resonado como un trueno en el salón de baile. Su cuerpo temblaba con llantos silenciosos, del tipo que le desgarraba el pecho y la dejaba jadeando por aire. Los recuerdos regresaron. La noche en que Andrés le dijo por primera vez que no era suficiente. La vez que arrojó su regalo de cumpleaños a la basura porque no era apropiado para su imagen. La forma en que puso los ojos en blanco cuando ella decoró la habitación del bebé, murmurando que era demasiado sentimental. Cada crueldad se apiló sobre la anterior, hasta que apenas pudo reconocer al hombre que una vez había amado. Y esta noche, él había destruido el último vestigio de dignidad que le quedaba. Sofía se enterró la cara en las manos. Quería correr, esconderse, desaparecer del mundo para siempre. Pensó en tomar el metro de regreso a su pequeño apartamento, correr las cortinas y no volver a salir. Pensó en rendirse con Andrés, con la sociedad, con ella misma, pero entonces lo sintió de nuevo. El bebé se movió dentro de ella. Una pequeña patada, débil, pero segura. La respiración de Sofía se cortó. Bajó las manos, mirando su vientre a través de lágrimas borrosas. El bebé no se rendía. Ni ahora, ni nunca. «No puedo romperme», susurró con voz ronca. «No por ti». Aún así, el miedo la consumía. El coche esperando fuera. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Andrés lo había arreglado solo para burlarse de ella aún más? ¿Y si se iba del hotel solo para encontrarse aún más humillada? Su cuerpo temblaba con indecisión. Quería creer en la esperanza, pero la esperanza la había traicionado demasiadas veces antes. Las puertas del salón de baile se abrieron de repente y Sofía se puso de pie, secándose las lágrimas. Un grupo de mujeres elegantemente vestidas pasó a su lado, su perfume flotando detrás de ellas. Apenas la miraron, excepto una que le dedicó una mueca, patética. El rostro de Sofía ardía de vergüenza. No podía volver a entrar.
No podía enfrentarlas de nuevo. No tenía más remedio que seguir adelante, incluso si seguir adelante significaba adentrarse en lo desconocido. Su teléfono vibró una vez más. «Señorita Navarro, le aseguramos que está a salvo. Confíe en nosotros. Váyase ahora». Se quedó mirando el mensaje, su pulso acelerándose. Quienquiera que fuera, conocía su nombre. Conocía su situación. Y sonaba seguro, casi protector. Sofía se secó la cara con el dorso de la mano, respiró hondo y susurró: «Dios mío, por favor, que esto sea real». Cogió su bolso, se estabilizó y comenzó a caminar hacia la entrada este. Cada paso se sentía como caminar por la cuerda floja sobre un abismo. Sus tacones resonaron contra el mármol, haciéndose eco en el pasillo vacío, como si el hotel mismo estuviera conteniendo la respiración. Las puertas al final del pasillo entraron en su vista. Más allá de ellas se encontraba la noche, la ciudad, y tal vez, solo tal vez, una oportunidad de salvación. La mano temblorosa de Sofía se estiró para agarrar el pomo, y en ese momento no tenía idea de que la vida que creía terminada estaba a punto de ser reescrita para siempre. El aire frío de la noche golpeó a Sofía como una bofetada en el momento en que empujó las puertas de la entrada del Gran Hotel Plaza. La ciudad estaba viva afuera, taxis tocando la bocina, letreros de neón parpadeando, gente corriendo por las aceras con sus abrigos bien ceñidos. Pero esperando en la acera, había algo que no pertenecía al caos de las calles de Madrid. Un elegante Mercedes negro con ventanas tintadas esperaba bajo el gran toldo del hotel. Su pulido armazón brillaba bajo las farolas. Y a su lado estaba un chofer con un traje a medida sosteniendo la puerta abierta, como si la hubiera estado esperando. «Señorita Navarro», dijo el chofer con suavidad, inclinando la cabeza. «La hemos estado esperando». Sofía se congeló en los escalones de mármol, su aliento nublando el aire invernal. «¿Quién es usted?», susurró. El chofer sonrió débilmente. «Alguien que cree que se merece algo mejor. Por favor, permítame llevarla a la terminal. El jet está listo». Su corazón latía con fuerza. Esto no podía ser real. Andrés debe haber organizado esto para humillarla aún más. Pero algo en la mirada tranquila y firme del chofer le dijo lo contrario. No se estaba burlando de ella. No estaba sonriendo con desdén. Era respetuoso, casi protector. Sofía se agarró el vientre y negó con la cabeza. «No entiendo. No conozco a nadie que lo haría». Su voz flaqueó. «No puedo subir a un avión sin saber quién está detrás de esto». La expresión del chofer se suavizó. «Lo entenderá muy pronto. Pero debe confiar en mí. El hombre que organizó esto tiene más poder de lo que su marido podría soñar tener. Y me envió por usted y por su hijo». Las rodillas de Sofía casi se doblan. Alguien sabía. Alguien se preocupaba. Pero, ¿quién? Todavía temblando, permitió que el chofer la guiara hacia el cálido interior de cuero del coche. La ciudad se volvió borrosa a través de las ventanas tintadas mientras conducían. La mente de Sofía daba vueltas con preguntas. Su teléfono vibró de nuevo, apareciendo otro mensaje. «No tenga miedo. Ya está a salvo. Se lo explicaré todo cuando esté a bordo». Su garganta se apretó mientras lo leía. Las palabras no eran frías ni transaccionales. Tenían peso, calidez, como una promesa. El viaje a la terminal privada pareció a la vez interminable e instantáneo. Cuando el coche finalmente se detuvo, el aliento de Sofía se cortó en su pecho. Más allá de las puertas de seguridad, iluminado por proyectores, se encontraba un reluciente Gulfstream G700,
su fuselaje blanco brillando como un faro en la noche. Los escalones ya habían sido bajados. Las luces de la cabina brillaban invitadoramente. Sofía miró por la ventana con incredulidad. Había visto aviones así en las revistas de Andrés. Lo había escuchado jactarse de los multimillonarios que los poseían, pero nunca en su vida se había imaginado subiendo a uno ella misma. El chofer le abrió la puerta y le extendió la mano. «Por aquí, señorita Navarro». Sus tacones resonaron en la pista mientras caminaba hacia el jet, su pulso acelerándose con cada paso. Quería dar la vuelta, exigir respuestas, pero algo dentro de ella la impulsaba hacia adelante. Tal vez era la desesperación. Tal vez era la esperanza. En la cima de los escalones, una azafata la recibió con una sonrisa amable. «Bienvenida, señorita Navarro. Por favor, pase. Debe estar agotada». Sofía dudó en la entrada, sus ojos recorriendo la cabina. Asientos de cuero crema, paneles de madera pulida, una iluminación suave que brillaba como la calidez misma. Se sentía como otro mundo, muy alejado del frío mármol de la gala. Se hundió en uno de los lujosos asientos, agarrándose el vientre, aún sin estar segura de si esto era un sueño. La azafata se arrodilló a su lado, ofreciéndole un vaso de agua. «No necesita tener miedo», dijo suavemente. «Está a salvo aquí». La voz de Sofía se quebró. «¿A salvo de qué?». Antes de que la azafata pudiera responder, su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. «Sofía, lamento haber tardado tanto, pero no podía quedarme de brazos cruzados por más tiempo. Andrés no te merece. Tú y tu hijo merecen protección, y eso es lo que tendrás de mí». Sus manos temblaban mientras lo leía. No reconocía el número, pero la certeza en las palabras hizo que su pecho se apretara. Quienquiera que fuera, conocía a Andrés. La conocía, y no estaba ofreciendo lástima. Estaba ofreciendo rescate. Escribió una respuesta temblorosa. «¿Quién es usted?». La respuesta llegó en segundos. «Alguien a quien Andrés una vez intentó destruir. Pero a diferencia de él, yo no abandono a la gente. Yo la reconstruyo, y tengo la intención de verte resurgir de nuevo». El aliento de Sofía se cortó. Un multimillonario. Tenía que serlo. Solo alguien con recursos inimaginables podría enviar un jet por capricho, organizar un chofer, prometer protección. Pero ¿por qué ella? ¿Por qué ahora? Los motores cobraron vida, vibrando a través de la cabina, mientras el piloto se preparaba para el despegue. El corazón de Sofía se aceleró. Tenía una opción: quedarse sentada, confiar en este salvador invisible, o exigir que la dejaran bajar antes de que las ruedas abandonaran el suelo. Su teléfono vibró una última vez. «Sofía, esto no se trata solo de salvarte. Se trata de darle a tu hijo el futuro que Andrés juró que nunca permitiría. Confía en mí. Todo está a punto de cambiar». Los labios de Sofía temblaron. Presionó una mano sobre su vientre, susurrando al bebé dentro de ella. Tal vez esta sea nuestra oportunidad». El jet comenzó a rodar hacia la pista, las luces de Madrid encogiéndose en la distancia. Sofía cerró los ojos, preparándose, sabiendo que lo que sea que le esperara al otro lado de este vuelo no se parecería en nada a la vida que había conocido antes. Y no tenía idea de que el hombre que la esperaba al otro lado de la pista era la única persona a la que Andrés Valdés temía más. Cuando el jet aterrizó horas después, Sofía esperaba confusión, tal vez incluso miedo. Pero en cambio, lo que sintió fue asombro. Afuera de la ventana se extendía la extensa finca de un hombre cuyo nombre conllevaba susurros en cada círculo financiero, pero cuyo rostro rara vez se veía. La puerta se abrió,
y al pie de los escalones esperaba Ricardo Fuentes, inversor multimillonario, magnate de los medios, el único hombre que Andrés Valdés nunca había podido superar. Su imperio se extendía por varias industrias, pero de lo que la gente más hablaba era de su asombrosa habilidad para convertir todo lo que tocaba en oro. Él no era como Andrés. Donde la sonrisa de Andrés era arrogante, la presencia de Ricardo era tranquila, imponente, sin esfuerzo. Era mayor, de unos 40 años, con mechones plateados en las sienes y ojos lo suficientemente afilados como para cortar el acero. Cuando Sofía bajó las escaleras, no sonrió con suficiencia, no se quedó boquiabierto. Le tendió la mano con una dignidad que no había sentido en años. «Sofía», dijo simplemente, su voz firme. «Estás a salvo ahora». Por primera vez en meses, ella lo creyó. Ricardo Fuentes no solo la estaba rescatando, le estaba ofreciendo algo que no se había atrevido a soñar: restauración. Durante las semanas siguientes, Sofía se encontró rodeada, no de lástima, sino de oportunidad. La finca se convirtió en su santuario, una extensa mansión enclavada junto al océano, sus pasillos llenos de luz en lugar de sombras. Por primera vez en meses, Sofía pudo dormir sin miedo. Los médicos la revisaban regularmente, asegurándole que el bebé estaba sano. Los nutricionistas le preparaban comidas, los asistentes se aseguraban de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero Ricardo le dio algo mucho más valioso que la comodidad. Le dio un propósito. «No eres débil», le dijo una mañana mientras se sentaban en la veranda con vistas a las olas. «Andrés te convenció de eso porque le convenía. Pero yo veo a la mujer que estuvo a su lado cuando no era nada, la mujer lo suficientemente fuerte como para marcharse cuando se volvió cruel. Esa mujer no se ha ido. Solo necesita resurgir». La garganta de Sofía se apretó. «Ya ni siquiera me reconozco». «Entonces reconstruyámosla», respondió Ricardo. «No solo por ti, sino por tu hijo. La mejor venganza que le puedes dar a Andrés no es el enojo, es prosperar». Y así comenzó. Sofía entrenó su mente tanto como su apariencia. Los tutores vinieron a enseñarle finanzas, oratoria, etiqueta de negocios. Leía hasta altas horas de la noche, llenando cuadernos con el conocimiento del que Andrés una vez se había burlado incluso por desearlo. Ricardo no la trató como a una víctima, la trató como a una socia que estaba siendo preparada para la batalla. Su transformación fue gradual, pero innegable. El día que se paró por primera vez frente al espejo, con un traje a medida, el azul marino profundo que abrazaba sus curvas pero irradiaba autoridad, apenas se reconoció a sí misma. La chica tímida que una vez se aferró a la sombra de Andrés se había ido. Ahora se comportaba de manera diferente. Los hombros hacia atrás, la mirada firme, la voz que ya no temblaba. Ricardo organizó para que trabajara con estilistas, no para ocultar su embarazo, sino para abrazarlo. Vestidos fluidos y tonos de joyas, cabello peinado elegantemente, joyas elegidas con precisión. Cuando Sofía entraba en una habitación ahora, las cabezas se volteaban no por burla, sino por respeto. Ella no era la esposa descartada. Ella era la mujer renacida, pero no era solo la apariencia. La mentalidad de Sofía también cambió. Ya no se preguntaba, ¿qué pensarán? Se preguntaba, ¿qué me merezco? Ya no le susurraba disculpas a su futuro hijo. Le contaba a su bebé historias de fuerza, de resiliencia, de futuros que no podían ser robados. Cada noche, parada junto al océano, Sofía presionaba sus manos sobre su vientre y susurraba, «Ya no somos víctimas, somos luchadoras». Y lentamente,
El miedo que una vez la había consumido dio paso a algo mucho más poderoso: la determinación. Ricardo lo notó. Una noche, mientras revisaban documentos en su estudio, se reclinó en su silla y la estudió. «¿Estás lista?», dijo. Sofía levantó la vista, sobresaltada. «¿Lista para qué?». Sus labios se curvaron en la más leve sonrisa. «Para que el mundo te vea de nuevo, no como la esposa descartada de Andrés, no como una víctima, sino como la mujer que se mantendrá por sí misma y hará que él se arrepienta de haberla subestimado». El corazón de Sofía se aceleró. No estaba segura de creer que podría enfrentarse a Andrés de nuevo. Pero una parte de ella lo anhelaba. Anhelaba entrar en una habitación y ya no sentirse pequeña, sino estar cara a cara con el hombre que una vez había aplastado su espíritu. Ricardo debió ver el destello en sus ojos, porque deslizó una carpeta sobre el escritorio hacia ella. «Hay una gala la próxima semana. La misma multitud que se burló de ti estará allí. Andrés estará allí con ella, y tú también». Las manos de Sofía temblaron mientras abría la carpeta. Dentro estaba todo: su vestido a medida, su equipo de seguridad, incluso la cobertura de prensa ya arreglada. Ricardo no solo la estaba preparando, estaba orquestando su regreso. Ella lo miró fijamente, con el aliento cortado. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?». Ricardo se inclinó hacia adelante, su mirada inquebrantable. «Lo eres, porque la fuerza no se trata de nunca caer. Se trata de levantarse cuando nadie espera que lo hagas. Y Sofía, estás a punto de levantarte más alto de lo que él jamás imaginó». Sofía cerró la carpeta lentamente, su corazón latiendo en su pecho. Pensó en la voz burlona de Andrés, en la risa cruel de Valeria, en los susurros que la habían seguido al salir del salón de baile. Y por primera vez, sonrió. No una sonrisa de ingenuidad o esperanza, sino de una silenciosa y ardiente resolución. Se puso de pie, alisando la tela de su vestido. «Entonces que me vea», dijo suavemente. Los ojos de Ricardo brillaron con aprobación. «Oh, lo hará, porque en la próxima gala, la mujer que Andrés había humillado regresaría, no rota, no rogando, sino intocable». La noche de la gala llegó como una tormenta para la que se había estado preparando toda su vida. El Gran Hotel Plaza brilló de nuevo. Lámparas de araña encendidas, alfombras rojas desenrolladas, fotógrafos brillando mientras la élite de la ciudad desfilaba dentro. Era el mismo salón de baile que casi había roto a Sofía semanas antes. Pero esta noche, ella no era la misma mujer que había huido en lágrimas. La puerta de la limusina se abrió y la multitud de afuera se quedó sin aliento. Sofía salió. Llevaba un vestido de seda de un verde esmeralda profundo, cortado elegantemente para halagar su forma de embarazada en lugar de ocultarla. Un collar de diamantes descansaba contra su clavícula, capturando la luz con cada movimiento. Su cabello estaba peinado hacia atrás en suaves ondas, su maquillaje pulido pero sutil, resaltando sus ojos, los ojos de una mujer que había soportado el fuego y se había levantado de las cenizas. Los reporteros gritaban su nombre, las cámaras brillaban salvajemente. Pero Sofía no se encogió. Caminó con los hombros hacia atrás, la barbilla levantada, la fuerza de 1000 promesas susurradas llevándola hacia adelante. Y a su lado, firme e innegable, estaba Ricardo Fuentes. Su presencia era como una armadura, atrayendo la atención de la multitud antes de que se dieran cuenta de quién era Sofía. Cuando él le ofreció su brazo, ella lo aceptó, no como una mujer que se apoya en un salvador, sino como una socia que entra en la batalla. Adentro,
La atmósfera cambió en el momento en que entró en el salón de baile. Las conversaciones se detuvieron. Los ojos se abrieron de par en par. La misma gente que se había reído semanas atrás, ahora miraba en silencio, atónita. La copa de Andrés Valdés se congeló a mitad de camino hacia sus labios. La sonrisa pintada de Valeria vaciló. Sofía se encontró con su mirada al otro lado de la sala y por primera vez vio el miedo destellar en sus ojos. La orquesta se hinchó como si estuviera puntuando el momento. Sofía y Ricardo bajaron la gran escalera juntos, cada paso deliberado, cada movimiento irradiando control. No se escondía. No estaba avergonzada. Reclamaba su lugar, no como la esposa de Andrés, no como su víctima, sino como Sofía Navarro renacida. Cuando llegaron al piso, la multitud se separó instintivamente. Nadie se atrevió a bloquear su camino. Los susurros se elevaron como una marea. Se ve increíble. ¿Es Ricardo Fuentes con ella? ¿Qué significa esto para Andrés? Sofía no respondió. No necesitaba hacerlo. Ricardo la guió hacia el escenario, donde Andrés se había estado preparando para dar su discurso principal. La ironía no se le escapó. La última vez, él había usado el micrófono para humillarla. Esta noche, ese micrófono sería su perdición. Andrés forzó una sonrisa mientras se acercaban, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor de su copa. Sofía, dijo suavemente, aunque su voz llevaba un ligero temblor. ¡Qué sorpresa! Sofía ladeó la cabeza, su voz tranquila, clara. ¿Sorpresa era? La multitud jadeó suavemente, la tensión espesa como el humo. Valeria se aferró más a su brazo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué haces aquí? No perteneces. No. La mirada de Sofía se dirigió a ella, afilada como el cristal. Qué curioso. Eso es exactamente lo que él me dijo una vez. Resulta que se equivocó. La audiencia murmuró, sus ojos yendo y viniendo entre ellos. La sonrisa de Andrés vaciló. Se aclaró la garganta. Este es un evento privado. No fuiste invitada. Ricardo dio un paso adelante, su presencia irradiando autoridad. Al contrario, yo la invité. Y considerando que mi empresa ahora financia la mitad de esta gala, diría que ella pertenece aquí más que tú. La multitud estalló en susurros de nuevo. El rostro de Andrés palideció. Su arrogancia se desvaneció. Se volvió hacia Sofía, desesperado por recuperar el control. ¿Crees que vestirte y desfilar aquí te hace poderosa? No eres nada sin mí. Nada. La voz de Sofía no vaciló. No, Andrés, yo era nada contigo. Esta noche, soy todo lo que nunca creíste que podría ser. El salón se quedó en silencio, cada palabra cortando el aire como un trueno. Sofía se acercó, sus ojos fijos en los de él. Me dijiste que rogaría por volver. Me dijiste que no podría sobrevivir sin ti. Mírame ahora. ¿Parece que estoy rogando? La multitud contuvo la respiración. Incluso Valeria pareció encogerse. Su confianza se resquebrajó. La mandíbula de Andrés se apretó. ¿Crees que este desfile durará? Eres un escándalo a punto de suceder. Los labios de Sofía se curvaron en la más leve sonrisa. No, Andrés. El único escándalo aquí eres tú. Ricardo colocó una carpeta en el podio. Dentro había documentos, pruebas de las manipulaciones financieras de Andrés, evidencia de su aventura pagada con fondos de la empresa, cada fea verdad que él había enterrado. La prensa ya había sido informada. Los murmullos se convirtieron en jadeos cuando las primeras páginas fueron levantadas por manos curiosas. Andrés se abalanzó hacia adelante, pero Ricardo lo bloqueó sin esfuerzo. La humillaste frente a la ciudad, dijo Ricardo con frialdad. Esta noche
Ella recupera su dignidad. Sofía se volvió hacia la multitud, su voz firme, fuerte. Pude haber estado rota, pero no estoy destruida. Estoy aquí no como una víctima, sino como una madre, como una mujer que se negó a permanecer en silencio. Y les prometo que nadie volverá a usar mi nombre como una broma. Los aplausos estallaron, dudosos al principio, luego se hincharon hasta que todo el salón de baile tronó con ellos. Sofía se mantuvo erguida, su mano descansando orgullosamente en su vientre, su mirada nunca abandonando la fachada que se desmoronaba de Andrés. El hombre que una vez creyó que ella volvería arrastrándose, ahora estaba expuesto, acorralado, impotente. Y Sofía Navarro solo estaba empezando. El salón de baile rugía de aplausos, pero Sofía apenas lo escuchaba. Durante años, se había imaginado cómo se sentiría finalmente recuperar su voz, ya no temblar bajo la sombra de Andrés. Ahora, de pie frente a la misma multitud que una vez se había reído de ella, sintió algo que no había sentido en tanto tiempo. Libertad. El rostro de Andrés estaba enrojecido, el sudor le corría por la sien. Agarró la carpeta del podio, desesperado por ocultar su contenido, pero los susurros ya se propagaban por la sala, como un reguero de pólvora. Los teléfonos brillaban mientras los invitados tomaban fotos de los documentos. Los mensajes ya estaban siendo enviados a los reporteros. Ya no había dónde esconderse. «Te arrepentirás de esto», le espetó Andrés, su compostura desmoronándose. Sofía lo miró con una calma de la que no se había creído capaz. «No, Andrés. El único arrepentimiento aquí es haber creído que podrías destruirme». Ricardo colocó una mano firme sobre su hombro. El peso de la aprobación de la multitud se elevó como una marea, y por primera vez, Sofía no se estaba ahogando en ella. Estaba siendo llevada por ella. Andrés intentó hablar de nuevo, pero la seguridad ya había dado un paso adelante, convocada discretamente por Ricardo. Lo escoltaron fuera mientras sus protestas resonaban inútilmente. Valeria, al darse cuenta de que su billete de oro acababa de ser revocado, se marchó en silencio, su vestido de lentejuelas arrastrándose como una cortina en una actuación fallida. Y así, el hombre que se había burlado de Sofía, que le había dicho que ella rogaría por volver, se había ido. La orquesta, insegura de qué más hacer, comenzó a tocar de nuevo. La sala cambió. El ambiente se transformó. La gente se acercó a Sofía, no con lástima esta vez, sino con respeto. Algunos felicitaron su valentía, otros ofrecieron asociaciones, presentaciones, oportunidades. Pero Sofía ya no necesitaba su validación. Ya había encontrado lo que importaba. Más tarde esa noche, cuando la gala llegaba a su fin, Sofía salió al aire fresco. Las luces de la ciudad se extendían ante ella, interminables, vivas. Se abrazó a sí misma y sonrió suavemente. «Lo hicimos», susurró. «Nos mantuvimos erguidos y nunca volveremos atrás». Ricardo se unió a ella un momento después, su presencia firme y ancladora. «Estuviste extraordinaria esta noche», dijo. Sofía se volvió hacia él, sus ojos brillando. «No estuve sola. Me diste la oportunidad de resurgir». «No sé cómo agradecerte», Ricardo negó con la cabeza. «No me debes las gracias. Te debes a ti misma la verdad, que siempre fuiste lo suficientemente fuerte. Yo solo te lo recordé, solo te lo bond». Su corazón se hinchó. Durante tanto tiempo, había medido su valor a través de los ojos de Andrés. Ahora se dio cuenta de que su valor nunca había sido suyo para dar o quitar. Pasaron las semanas. El imperio de Andrés se derrumbó en una tormenta de escándalo. Los titulares detallaron el uso indebido de fondos, su aventura, su arrogancia. Los inversores se retiraron.
La junta lo destituyó, y su nombre, una vez pronunciado con admiración, se convirtió en una historia de advertencia. Mientras tanto, Sofía estaba resurgiendo. Con la guía de Ricardo, lanzó una fundación dedicada a apoyar a las madres solteras abandonadas por hombres poderosos. La misma gente que una vez se burló de ella, ahora elogiaba su visión, su fuerza, su capacidad para convertir el dolor en propósito. Se convirtió en algo más que la ex esposa de Andrés. Se convirtió en Sofía Navarro, abogada, madre, líder. Cuando su hija nació una brillante mañana de primavera, Sofía sostuvo su pequeña mano y susurró: «Nunca conocerás el mundo en el que él trató de mantenernos. Conocerás solo el amor, la dignidad y la fuerza». Ricardo visitó el hospital, sosteniendo al bebé con suavidad, su expresión severa ablandándose. «Es perfecta», dijo. Sofía sonrió entre lágrimas. «Su nombre es Gracia, porque eso es lo que nos salvó». La vida avanzó. Lenta, seguramente, Sofía construyó un nuevo mundo. No la jaula dorada que Andrés una vez le prometió, sino una vida arraigada en la verdad. Su fundación creció. Su voz se amplificó, y a donde quiera que iba, se comportaba con la tranquila dignidad de una mujer que había sobrevivido al fuego y había emergido forjada en acero. Y aunque Ricardo permaneció a su lado, a veces como un aliado, a veces como algo más, Sofía sabía que su fuerza no venía de él ni de ningún hombre. Venía de dentro. Un año después, se paró una vez más en la cima de la gran escalera del Gran Hotel Plaza, pero esta vez no como una invitada. Ella era la oradora principal. Las lámparas de araña brillaban, las cámaras brillaban, y la multitud se quedó en silencio mientras ella hablaba. «Una vez creí que mi valor dependía de la aprobación de otra persona», comenzó, su voz fuerte. «Me equivoqué. Nuestro valor es solo nuestro, y no importa cuántas veces nos derriben, podemos resurgir de nuevo, más alto, más fuertes, imparables. La noche no es sobre mí. Se trata de cada mujer a la que se le ha dicho que no es suficiente. Somos suficientes, y juntas somos imparables». El aplauso sacudió las paredes. Sofía sintió los pequeños dedos de su hija acurrucarse alrededor de los suyos desde el cochecito a su lado. Miró la multitud. Ya no tenía miedo. Su historia ya no era de humillación. Era de redención. La voz de Andrés nunca volvería a resonar en sus oídos. Las risas que una vez la persiguieron fueron reemplazadas por vítores. La mujer que había sido ridiculizada, rota y descartada, ahora era un símbolo de resiliencia. Y mientras se marchaba del escenario, los ojos de Ricardo se encontraron con los suyos. No había necesidad de palabras. Ambos sabían la verdad. Sofía Navarro había ganado, y nunca, jamás, sería silenciada de nuevo. Entonces, mis maravillosos amigos, la historia finalmente ha llegado a su fin. Y si todavía estás aquí conmigo ahora mismo, escuchando cada palabra, significa que algo ha tocado tu corazón de una manera que las palabras por sí solas no pueden explicar. El viaje de Sofía no se trató solo de un corazón roto o de venganza. Se trató de redescubrir su fuerza cuando el mundo trató de convencerla de que no tenía ninguna. Se trató de convertir el dolor en poder y la humillación en sanación. Los estoicos solían decir: el obstáculo es el camino. Lo que alguna vez pareció el final para Sofía se convirtió en el camino que la llevó a resurgir más alto de lo que nunca imaginó. ¿Y no es eso la vida misma? Todos llevamos cicatrices, pero esas cicatrices pueden convertirse en la prueba de nuestra resiliencia.
Así que tal vez esta noche, toma la historia de Sofía como un recordatorio. No te define quién te dejó, sino cómo eliges resurgir. Si esto te conmovió, mis amigos, no te lo guardes. Dale a me gusta, compártelo con alguien que necesite esperanza hoy y suscríbete para que podamos seguir caminando juntos en estos viajes, porque al igual que Sofía, ninguno de nosotros está realmente solo.